Asignar tareas menores era el trabajo de muchos estudiantes de preparatoria. Uno de ellos, Mez, se vio obligado a asumir esa tarea. Su madre le había encomendado ir corriendo a la tienda a comprar alimentos básicos, leche, azúcar, pan, etc. Pero sin transporte propio, se vio obligado a tomar el autobús público para lograr sus objetivos. Al acercarse al final de sus estudios, uno pensaría que Mez era más alto y con aspecto más adulto. Sin embargo, es más bien bajo, con piel pálida y cabello pelirrojo de punta. En lugar de ser alto y de hombros anchos como la mayoría de los jóvenes, Mez tenía caderas anchas y, además, un trasero prominente, un sello distintivo de su herencia como Shiratori. Todas las mujeres de su familia tenían traseros prominentes, al igual que él. Vestía su atuendo habitual, una sudadera roja con capucha sobre el torso y vaqueros negros que le cubrían las piernas. Lo que antes eran vaqueros normales ahora parecían vaqueros ajustados, ceñidos a sus muslos y caderas. También llevaba consigo su fiel cámara por si surgía alguna situación. Mez era conocido por tomar fotos bastante comprometedoras en momentos oportunos. Caminando por la acera, a solo una cuadra de su casa, Mez llegó a la parada del autobús. Las únicas personas alrededor eran las dos mujeres que parecían estar esperando el autobús. La rubia del extremo derecho era moderadamente atractiva, pero nada en ella realmente destacaba. Fue la mujer junto a la que Mez estaba quien llamó su atención. Quizás fue su cabello verde neón lo que captó su atención. Su flequillo estaba corto a la altura de los ojos, mientras que el largo de su cabello le caía hasta el trasero, lo que también atrajo la atención de Mez. El trasero de la desconocida era enorme, rivalizando con el de Mez. Parecía que intentaba esconder 2 balones de fútbol en sus pantalones, sin lograrlo. Llevaba leggings negros que se ceñían a cada curva de su figura, sin dejar espacio a la imaginación para su trasero. Mez incluso pudo ver las líneas de su ropa interior debajo, lo que le provocó la repentina necesidad de jalarlas. Apartando la vista del hermoso trasero de la mujer, Mez intentó centrarse en el resto de su atuendo, que estaba fuera de lugar. Para empezar, llevaba una chaqueta de motociclista de cuero negra sobre una camisa teñida, la cual parecía un poco pequeña, dejando ver tanto su abdomen como un poco de sus pechos copa C. También llevaba zapatillas blancas, que no le aportaban ni le quitaban atractivo. La mujer era una belleza, Mez tuvo que admitirlo, pero no era innata. Aún así, su trasero, bastante grande, parecía pedir a gritos un buen calzón chino. Pero si bien Mez no era ajeno a tirar de las bragas de alguien, tampoco era un experto. Mientras Mez estaba absorto en sus pensamientos, la mujer rubia pareció notar unas monedas sueltas en el suelo al agacharse para recogerlas. La parte trasera de sus vaqueros se descolgó un poco, dejando al descubierto una tanga naranja debajo. Mez, por supuesto, lo vio con una sonrisa pícara. Pero vio que la mujer de pelo verde también lo había notado, sacando su teléfono sin darse cuenta y tomando una foto rápida del trasero de la rubia en silencio. Luego se quedó mirando su teléfono como si nada hubiera pasado mientras la rubia se erguía, guardándose las monedas en el bolsillo. Bueno, miren eso, parece que nuestra amiga de pelo verde es una pervertida, pensó Mez. En cualquier otro momento estaría encantado de conocer a un compañero pervertido, tal vez incluso de intercambiar colecciones con el /diagonal ella. Pero en esta situación, Mez tenía pensamientos más perversos. Mientras se perdía una vez más en el laberinto de su propia mente, el autobús que los tres habían estado esperando pacientemente finalmente llegó. Al abrir la puerta, la mujer rubia subió, seguida rápidamente por la mujer de pelo verde, que parecía dispuesta a dejar que la otra subiera primero. Mez se acercó tras ella y la observó subir las escaleras, con su trasero moviéndose a cada paso. Los leggings negros seguían sin ocultar nada, mostrando su trasero en todo su esplendor. Fue una subida corta pero memorable, y después de pagar el peaje, Mez se sentó detrás de la mujer de pelo verde. El autobús parecía desierto, solo Mez y las dos mujeres, junto con una anciana sentada al fondo, con sus gafas de búho sobre la cara mientras miraba al frente. Mez decidió ignorarla. Su atención se centró en la mujer frente a él, que o no lo notó o no le importó, mientras revisaba la galería de fotos de su teléfono. Miraba descaradamente la foto que acababa de tomar de la tanga naranja de la mujer. Ahí era donde Mez atacaría. «Bonita foto», Mez dijo, presentándose a la mujer que tenía delante, quien rápidamente apagó el teléfono y lo guardó. La mujer lo miró con desmayo. ¿Perdón? ¿Qué? Dijo. ¿Bromeas? Lo vi, pensó Mez. Solo decía que me pareció una foto bonita, dijo el pelirrojo en voz alta. Señaló a la mujer rubia unas filas delante de ellos, seguro que ella también lo pensaría. La mujer de pelo verde demostró que no era tonta, pues palideció de miedo ante lo que Mez insinuaba.
Demostrando que entendía sus intenciones, dejó de fingir indiferencia. ¿Qué quieres, chaval?, preguntó. Directo al grano. Puedo hacerlo, pensó Mez. Bueno, lo que quiero es que se haga justicia, señorita. Mira, no está bien que hayas tomado esa foto sin el consentimiento de esa mujer. Nada bien. Mez repitió, señalando a la rubia. Sin embargo, era evidente que no podía oírlos. Continuó, creo que es justo que se haga justicia. Ya que le hiciste daño a esa buena mujer, es justo que aceptes tu castigo. A menos que yo tome cartas en el asunto, ¿entiendes lo que digo? Mez no se creyó ni una palabra de lo que decía. Eran meras palabrerías para justificar su objetivo. La mujer negó con la cabeza y pareció bastante confundida. ¿Y qué? ¿Me estás pidiendo que te soborne?, preguntó. Podrías llamarlo así, respondió Mez. Mirando a los demás pasajeros antes de sacar su cartera, la última le preguntó, bien. ¿Cuánto? Parecía reticente a hacerlo. Mirando por encima del hombro dentro de su cartera casi vacía, Mez comprendió por qué. No quiero tu dinero, añadió Mez rápidamente. ¿Y qué quieres? Lo que Mez quería era alargar la conversación un poco más, para parecer delicado y discreto. Pero esta mujer quería pasar por alto todo lo que parecía. Bien. Bueno, viendo que pudiste probar con sus bragas, sería justo que yo probara con las tuyas. Intentando combinar suavidad e intimidación, Mez se mostró más bien tierno y discreto. ¿Quieres una foto de mis bragas?, preguntó la mujer. En lugar de disgusto, pareció más sorprendida por la idea, casi como si esperara que alguien se lo preguntara. Pero no alguien como Mez. Bueno, una foto no te enseñará nada, ¿verdad?, dijo Mez. Creo que un calzón chino serviría. Era el momento de la verdad. La reacción de la mujer de pelo verde cerraría el trato o posiblemente lo rompería. Normalmente, cuando se trataba de calzones chinos, Mez optaba por la estrategia discreta. Esta sería su primera vez intentando una estrategia directa. Por un momento, la mujer no dijo nada, simplemente le devolvió la mirada a Mez. A medida que el silencio se prolongaba, finalmente lo rompió. Poniendo los ojos en blanco, dijo un largo y derrotado bien. Mez estaba prácticamente extasiado, tuvo que contenerse para no levantar el puño. Su estratagema había funcionado y ahora cosecharía los frutos. Mientras Mez disfrutaba mentalmente de su victoria, la mujer de cabello verde se levantó y se inclinó sobre el asiento frente a ella, prácticamente inclinándose sobre él y presentándole su gran trasero. «Date prisa, ¿de acuerdo?», dijo. «¿Qué haces?», preguntó Mez. Se puso un poco nervioso al sentir el trasero de la mujer en su cara. «No deberíamos esperar hasta bajar del autobús y buscar un lugar más apartado». La mujer lo miró por encima del hombro. Volvió a poner los ojos en blanco y dijo, como sea, antes de volver a sentarse. Mez suspiró aliviado y miró hacia el autobús para ver si alguien había notado la extraña actitud de la mujer. Los demás pasajeros parecían no haberlo notado, pero cuando Mez volvió a mirar a la anciana de atrás, ésta le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Él no supo cómo interpretarlo, así que se giró en su asiento esperando su parada. Mez decidió bajarse en la parada de chicas, ya que sería más conveniente. Mientras se marchaban, Mez no pudo evitar ver cómo el trasero de su nueva amiga se movía con cada paso que daba al bajar del autobús. Era casi hipnótico. Caminaron por la acera, uno al lado del otro, mientras Mez buscaba un lugar privado para hacerlo. Después de un rato, Mez se cansó del silencio e intentó entablar conversación. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, queriendo llamarla de otra manera que no fuera la mujer de pelo verde. «Nell», fue su rápida y breve respuesta. Mez asintió. «No soy de conversar, debería haberlo imaginado», pensó. Volvió a intentarlo. «Bueno, Nell, ¿qué hacías antes de subir al autobús?». La parada en la que subieron estaba en su barrio, y sabía que Nell no vivía cerca. Sin duda la habría recordado. Nell se sonrojó al dibujar una gran sonrisa en su boca. «Digamos que sí, que estaba saliendo con alguien». «¿Para más fotos?», respondió. Mez contuvo la risa. Reconoció esa cara. Era la misma que ponía cada vez que veía fotos nuevas y atrevidas de una chica guapa. ¿Estaba guapa?, no pudo evitar preguntar. Nell asintió y añadió, «Ah, sí». También fue un poco más práctica. Tanteó el aire para enfatizar. Mez levantó el pulgar. «Bien», dijo. Por un momento, los dos conectaron por sus intereses comunes. Al mismo tiempo, Mez divisó un callejón abandonado. Ger agarró en el del brazo y la jaló rápidamente hacia adentro. El extremo del callejón estaba completamente oculto desde la calle, así que nadie podía mirar hacia adentro. Además, no había ventanas.
Parecía que ambas tenían total privacidad. Al menos, la máxima que se puede tener al aire libre. Muy bien, este lugar es perfecto, dijo Mez. Ahora, Nell, pon las manos. Sí, lo sé. Ya he hecho esto antes, se quejó Nell mientras apoyaba las manos en la pared. Sacó el trasero, dándole a Mez una buena vista de la cinturilla morada de sus bragas que sobresalía de sus leggings, así como de su trasero redondo y respingón. Mez aprovechó el momento para apreciar mejor el cuerpo de Nell. Si bien tenía piernas largas, sus muslos eran particularmente gruesos, lo que realzaba sus curvas naturales. Por otro lado, la parte inferior de sus piernas era bastante delgada, junto con sus hombros estrechos, le daban un cuerpo con forma de pera. Por favor, no te rías, ¿de acuerdo?, preguntó Nell, avergonzada. Mez se acercó por detrás, intentando crujir los nudillos antes de empezar. 10 dedos se hundieron lentamente en la parte trasera de los pantalones de Nell, envolviéndose alrededor de la cinturilla de sus bragas. Agarrándolas, Mez las subió con todas sus fuerzas, obteniendo un leve gruñido de su víctima. Mez tiró de las bragas con más fuerza. Intentó tirar de ellas a izquierda y derecha. Mientras que la mayoría de la gente podía subir las bragas de una chica a la cabeza de un tirón rápido, Mez no tenía tanta suerte. Tiró de ellas a izquierda y derecha, pero las bragas parecían salir poco a poco, centímetro a centímetro. Intentó hacer rebotar a Nell por las bragas, pero dada su baja estatura y la poca fuerza en la parte superior de sus brazos, no tenía ninguna posibilidad de que Nell llegara ni siquiera a los dedos de los pies. Además, Nell era más alta que él. Pero Mez no se rindió. Sacó las bragas lentamente, centímetro a centímetro, buscando algo más con lo que trabajar. Nell aún no había roto la postura. Seguía de pie con las piernas abiertas, las manos apoyadas en la pared e inclinada hacia adelante. Aunque aún sentía el calzón chino subiendo lentamente, emitiendo algún que otro gruñido o ay, permaneció en posición. Sus bragas se deslizaban lentamente entre sus grandes nalgas. La incomodidad la hizo menear ligeramente las caderas, lo que solo ayudó a Mez a meterle más algodón en el culo. Tras una serie de tirones más fuertes, Mez logró sacar lo suficiente de las bragas de Nell para revelar el estampado. Nell llevaba bragas moradas oscuras de abuela. La cinturilla era de un morado más intenso que el resto, pero en el trasero había una cara morada de aspecto aterrador. Parecía un símbolo, pero aunque a Mez le sonaba, no podía identificar su nombre. ¿Qué son?, le preguntó Mez, sin dejar de tirar de sus bragas. Nell murmuró una respuesta demasiado baja para que Mez la oyera. ¿Qué fue eso?, exclamó Mez, echando un brazo hacia atrás antes de abofetear el enorme trasero de Nell, provocando que ambas nalgas se estremecieran por la ligera nalgada. «Son bragas de Decepticon», gritó Nell antes de agachar la cabeza avergonzada. Mez seguía sin reconocerlas, pero decidió que no importaba. Agarrándolas con ambas manos, Mez las lanzó hacia el cielo, logrando arrancarle las perneras a Nell, además de provocarle un grito. Siguió tirando de ellas, elevándolas cada vez más hacia su objetivo. Mientras tanto, Nell finalmente empezaba a sentir de verdad el calzón chino, ya que Mez lo había hundido en su entrepierna como si fuera una tanga apretada. Con las piernas temblorosas, a Nell le costaba mantener la posición, ya que los tirones de Mez le estaban cortando el trasero. Se encontró rebotando al ritmo de los tirones de Mez, lo que hacía que sus leggings cayeran por sus caderas, revelando aún más su curvilíneo trasero. Debido a sus genes y a la falta de luz natural, Nell era naturalmente bastante pálida, pero su trasero era aún más pálido, con sus marcas de bronceado dolorosamente obvias. Esto significaba que su trasero era una de las partes más blancas de su cuerpo. Eso, junto con sus bragas de abuela Decepticon, eran sus dos mayores vergüenzas. Aún así, las bragas de Nell parecían subir más y más alto por su espalda mientras se hundían más en su entrepierna. Eso, junto con sus pantalones caídos, significaba que casi un tercio de su pálido trasero blanco y resplandeciente estaba al descubierto para el disfrute personal de Mez. Aunque el chico con el trasero gordo no le prestaba mucha atención, pues estaba concentrado en quitarle las bragas a Nell por la cabeza. Con suficiente tela morada fuera de los pantalones, Mez se lanzó a por todas. Sujetando la cinturilla, estiró los brazos por encima de la cabeza y se abrió paso hacia la cabeza de Nell. Intentó bajárselas hasta la barbilla, cegándola, pero al hacerlo se encontró con problemas. Parecía que no podía alcanzar la cabeza de la chica solo. Saltó intentando pasarle las bragas por la cabeza, pero no tuvo suerte. ¿Crees que podrías?, dijo Mez un poco avergonzado. Gimiendo, Nell obedeció y se agachó hasta quedar de rodillas en el suelo. Con la cabeza finalmente a su alcance, Mez le bajó las bragas, golpeándolas contra la frente de la mujer, envolviendo su flequillo. La cabeza de Nell se echó hacia atrás al sentir el tirón de las bragas.
Se puso de pie tambaleándose, prácticamente encorvada con las bragas atadas a la cabeza. ¿Listo? ¿Hemos terminado?, le preguntó a Mez, que seguía detrás de ella. Todavía no, respondió. Antes de que Nell pudiera responder, Mez le bajó los pantalones, dejando al descubierto su trasero. Con las mallas bajadas hasta los tobillos, las largas piernas de Nelly y su trasero estaban expuestos. Mez sacó su cámara y le tomó una foto. «Oye, ¿qué fue eso?», exclamó Nell, sorprendida, mientras se agachaba para subirse las mallas. Reconoció el sonido familiar de una foto. Mez respondió: «Solo para recordarte». «Pero no quiero que me recuerden», respondió Nell, pero Mez ya se alejaba. Nell corrió para alcanzarlo, intentando subirse los pantalones mientras corría. «Espera. Esas fotos no eran parte del trato», dijo ella mientras lo alcanzaba. «No, pero era demasiado bueno como para no llevárselo», fue la simple respuesta de Mez. Mientras Mez seguía por el callejón, Nell le bloqueó el paso. De pie frente a ella, Mez se dio cuenta de lo mucho que la mujer de pelo verde lo superaba. Aunque era difícil tomarla en serio con las bragas aún pegadas a la frente. «Un momento», dijo. «No puedes simplemente hacerme un calzón chino por tomarle fotos al trasero de una chica guapa, luego tomarte algunas del mío y quedarte con ellas. Eso es un poco hipócrita». «Bueno, sí, pero», dijo Mez, buscando una buena excusa. Había quedado atrapado en su propia red pegajosa de perversión y calzones chinos. Mientras luchaba por encontrar algo que decir, Nell agarró al chico por los hombros y lo giró. De espaldas a ella, Mez le mostraba su propio trasero respingón a Nell. Y Mez supo al instante cuáles eran sus intenciones. Con una mano en su hombro, manteniéndolo en su sitio, metió la otra mano en sus ajustados vaqueros y agarró la ropa interior del pelirrojo. «Creo que ya es hora de que enfrentes tu propia justicia». «¿No crees?», le susurró a Mez al oído.